Gráfica de la función cotangente. Comenzamos trabajando con la circunferencia trigonométrica, es decir, aquella de radio igual a la unidad de medida. Y además partimos del ángulo de 0 grados, es decir, aquel cuyos dos lados son coincidentes y además ambos coincidentes con el radio de la circunferencia. La cotangente para el ángulo de 0 grado no está definida. Si empezamos a aumentar la amplitud del ángulo, vemos que el segmento que representa a la cotangente se va haciendo cada vez más pequeño hasta que cuando el ángulo llega a 90 grados, ese segmento que representa a la cotangente desaparece. Pero antes de continuar vamos a hacer algunas observaciones. Cuando hablamos de cotangente de un ángulo, sabemos que esto es el cociente entre el cateto adyacente al ángulo y el cateto opuesto. Pero para ello generamos un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar ese segmento que representa a la cotangente y que nos va a permitir entender cómo surge la curva que representa a la función cotangente? Pues lo que hacemos es trazar una recta tangente a la circunferencia, tangente por el punto donde el semieje Y positivo corta a la circunferencia. Por ese punto entonces trazamos la recta tangente que se corta con el segundo lado del ángulo en un punto. Entonces, se nos genera de esa forma un triángulo rectángulo. Nosotros no vamos a trabajar con este ángulo con el cual empezamos nuestro video, sino que vamos a trabajar con este otro ángulo, es decir, el ángulo que tiene como vértice el punto de corte de la recta tangente y el segundo lado del ángulo, porque de todas maneras estos dos ángulos son congruentes entre sí, ya que congruentes valen lo mismo, ya que son alternos internos entre paralelas, la recta tangente y el eje X, y transversal, que es el segundo lado del ángulo. Entonces, el segmento que representa a la cotangente, ¿por qué decimos que es este segmento que tenemos representado en color rojo? Porque si vamos a trabajar con este ángulo y dijimos que la cotangente es el cociente entre cateto adyacente y cateto opuesto, y vemos que el cateto opuesto vale 1 porque es el radio de la circunferencia, entonces tenemos que este segmento es el que representa a la cotangente. Vamos a seguir aumentando la amplitud del ángulo y así vamos a ir viendo cómo ese segmento en color rojo se va haciendo cada vez más pequeño, su longitud va a ir disminuyendo hasta que cuando el ángulo se hace de 90 grados, ese segmento desaparece, se hace 0 y decimos entonces que para 90 grados la tangente vale 0. Seguimos aumentando la amplitud del ángulo, pasamos al segundo cuadrante. Recordemos que en el segundo cuadrante la cotangente es negativa. Vamos a aclarar que desde el eje X hacia abajo tenemos valores negativos. Entonces, seguimos aumentando la amplitud del ángulo y vemos que ese segmento en color rojo que representa a la cotangente comienza a aumentar su longitud, comienza a hacerse cada vez más grande hasta que vamos viendo que cuando el ángulo llega a 180 grados, ese segmento ya no se corta con el segundo lado del ángulo. Entonces se hacen paralelos, entonces decimos que para 180 grados la cotangente no está definida. Seguimos aumentando la amplitud del ángulo, pasamos entonces al tercer cuadrante y vamos viendo que a medida que el ángulo aumenta su amplitud, ese segmento en color rojo se va haciendo cada vez más pequeño. Estamos en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante la cotangente es positiva y vemos entonces que el ángulo se sigue agrandando y la longitud
del segmento que representa a la cotangente en valor absoluto se hace cada vez más pequeño hasta que en 270 grados ese segmento cotangente se hace cero, desaparece. Seguimos aumentando la amplitud del ángulo y vemos cómo nuevamente en valor absoluto comienza a aumentar la longitud del segmento que representa a la cotangente. Estamos en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante la cotangente es negativa. Seguimos aumentando la amplitud del ángulo y vamos viendo cómo el segmento de color rojo que representa a la cotangente se va haciendo en valor absoluto cada vez más grande hasta que cuando el ángulo llega a 360 grados, ese segmento de color rojo ya no se corta con el segundo lado del ángulo. Decimos que para 360 grados la cotangente no está definida. Y lo que podemos observar también es que los valores que puede tomar el ángulo, que los representamos en el eje X y que forman el dominio de la función, pueden ser todos, cualquier valor le podemos dar al ángulo, excepto los valores aquellos para los cuales no está definida la cotangente, que como ya hemos visto son 0 grados, 180 grados, 360 grados, 540 grados o bien los negativos, menos 180, menos 360. En cuanto a la imagen de la función, que los representamos sobre el eje Y, decimos que la cotangente puede tomar todos los valores positivos o negativos. Vemos además que la función es periódica, es decir, que la curva se va repitiendo cada 180 grados, por eso su periodo es 180 grados. Y el nombre de esta curva es cotangentoide.